No puedes estar todo el día en la cama. En 2 meses cumple 100 años usted. Ya no llevo la cuenta. Haremos un mole y que la gente nos apoye. Pues creo que en esta, que además es la película pues, que va un poco como la vida, la no vida, la muerte y así, pues sí es un tema que me llama mucha atención. Pero sí, curiosamente los dos han tenido eso. Igual que también mucha gente ve que en mis películas hay como cosas que se repiten, y es verdad que a lo mejor hago lo mismo. Espero que en la siguiente ya no lo haga, pero sí, no es muy consciente. Fue como parte necesaria de hacerlo así, porque justo estaba hablando del tema y justo la persona que me contó la historia también era muy religiosa y se enfocaba mucho en Día de Muertos. O sea, ¿está basada en la vida real? Está basada en una historia que me contaron de la vida real, sí. ¿Y conociste a la protagonista? Conocí a la que... De aquella historia. De aquella historia, y ella es la que sale hasta el final de la película en el último plano, que es una mujer mayor con velas, una mujer más grande, y es la que realmente me contó la historia. Entonces, sí. Pues lo que más me atrajo fue ella. O sea, lo que siempre me gustó fue ella, es la fuerza que ella tenía y las convicciones que tenía y la cultura y la sabiduría anterior, o antigua, más bien, sabiduría que venía como más antigua, sabiduría especial y mágica que tenía. En la película, tu personaje principal es una mujer muy misteriosa y yo creo que tiene que ver, y ya me dirás tú qué piensas al respecto, con que no es fácil encontrar los mecanismos que hacen que una mujer pueda ganar cierta libertad y al mismo tiempo estar tan atada a tradiciones, costumbres, familia, etcétera, etcétera, que son los planos que en un principio la atan. Sí, justo esto es lo que me llamaba mucho la atención de ella, ¿no? De la original, ¿no? La Chayo original tenía esto, era como la más poderosa de la familia, la más fuerte, la que sacaba adelante a todos. Y hablo en pasado porque murió, pero también al mismo tiempo estaba atada a estas cosas. Tenía un marido, tenía ciertas carencias y ciertas cosas, ¿no? Y entonces lo que yo quería era como rescatar a esta mujer, hacerle un poquito de homenaje de alguna manera para que ella pues, se le vieran como estas virtudes que yo le veía, ¿no? Y entonces me quise centrar en ella, en todo lo femenino que ella tenía, y no me quise centrar para nada. Por eso no puse al marido como un golpeador o un borracho o algo así, no. Quise como que lo importante fuera ella y su feminidad y los valores que tiene ella como mujer. Pues vi reflejo de todas las mujeres en general, ¿no? Entonces creo que esa era la búsqueda principal que estaba teniendo a nivel personaje, que era buscar una mujer que fuera para mí justo como yo veía o como la había visto a ella, como muy íntegra y muy segura de sus convicciones, con su propia voz, y que fuera capaz de tomar una decisión tan fuerte como la que toma en la película. Tus personajes sufren transformaciones a través de la apropiación de los espacios y la forma en la que perciben el tiempo. ¿Por qué te atrae examinar ese eje de espacio-tiempo? A mí lo que me gusta en las historias normalmente es muy sencillo, que es contar nada más un pedazo de tiempo de la vida de una persona. No me gusta hacer biopics, ni me gusta 4 historias mezcladas y así. Solo me interesa una persona en un determinado tiempo. Entonces creo que el espacio siempre nos va a condicionar muchísimo, ¿no? A todos en lo que estamos haciendo. Y es verdad que en los dos lugares el espacio es muy importante, en las dos películas el espacio es muy importante, y en la tercera incluso, bueno, no, pues igual, porque también se llama igual, que la primera se llama Parquería por la casa, en la calle Parquería. Esta se llama, la tercera se va a llamar Pozo Amargo porque pasa en un pueblo llamado Pozo Amargo, y el lugar también lo va a marcar. Sí, no sé, en verdad no son cosas que hago muy conscientes, la verdad son cosas como intuitivas o los temas que me interesan. Pero también, por ejemplo, en esta incluso se repite 2 veces un diálogo que dice, aquí el tiempo se percibe de manera diferente, o
o pasa de manera más extraña. Sí, no, nada más lo dicen una vez, pero es curiosísimo porque se queda muchísimo clavado en la gente, que aquí dice aquí el tiempo pasa diferente, se queda muy clavado, porque es que es verdad, en Xochimilco el tiempo pasa diferente. Sí, exacto, no solo como un guiño a un tema a tratar, sino porque precisamente parece que la historia está como sacada de la realidad y puesta en un espacio muy específico donde parece que el tiempo exterior no existe. Y eso te ayuda también a enclavarte en el tiempo interior de los personajes, quizá. Sí, también es verdad que el Xochimilco representa un tipo de México antiguo, entonces puede ser una historia antigua, en verdad es una historia más antigua, pero al hacerla en Xochimilco puede parecer que haya sido desde principios del siglo o que la gente se sigue moviendo de la misma manera y ahora ya el mundo se mueve en otro ritmo, las películas las vemos en otro ritmo y a mí pues el cine que me gusta con otro tiempo, pero que el tiempo en esta el ritmo de la película tiene que ver por lo mismo, tiene que ver con el tiempo como se vive y se fluye ahí. La gente no compra y vende, lo que hacen es sacan el barro, lo plantan, no sé qué, esperan a que crezcan, lo cosechan y se ve, o sea, es como muy diferente todos los procesos que pasan en Xochimilco. Vivo sin vivir en mí, y a tan alta vida espero que muero porque no muero. Me gustaría nunca morir. A mí se me hacen más interesantes, habrá gente que le interese más la adolescencia o la niñez o así, pero a mí, pues, en este caso en especial me interesaba la sabiduría. Y la sabiduría que me podía dar una mujer primero y después una persona como con más años aquí, ¿no? Pero sí, la siguiente película también es una persona que no es exactamente joven, ¿no? Algo así. ¿Y qué hay de los perfiles psicológicos de personas solitarias y dedicadas a servir a gente de otra clase social? Pues no sé, porque en la primera sí es como muy marcado, en esta quería como desligarme un poco de eso, pero siempre he respetado el servicio hacia otras personas como algo valioso, como algo que agrega a la humanidad todo el tiempo y creo que nos hace más falta. Entonces rescatarlo y honrarlo creo que es importante. Pero también puede tener que ver con que precisamente no terminan encajando ni en un lado ni en el otro y eso los hace más ensimismados. Pues a lo mejor tiene que ver con que como soy yo el que estoy pensando en cómo se sentirían ellos, a lo mejor soy yo el que está desencajado en esa situación, ¿no? Y ellos están muy cómodos y yo me meto en este conflicto, ¿no? Seguro ellos no lo ven con el conflicto tan grande como lo veo yo, ¿no? Recién vi una entrevista de Bresson en la que hablaba por qué no usaba actores profesionales y por qué incluso se veían como mecanizadas las actuaciones de sus actores. Y daba razones muy interesantes. ¿Cuáles son las tuyas? Tan sencillo como que me los creo más. Yo, personalmente, yo entiendo que la gente pueda pensar que soy mecánico, que los diálogos están un poco, sí, o sea, que les cuesta, como que les cuesta, pero es que a mí me los creo más, porque creo que nosotros hablamos así, ahora que te lo estoy explicando me está costando decirlo, ¿no? Y cuando estamos demasiado acostumbrados al que el cine tiene que funcionar de una manera como nos lo han enseñado Hollywood a que tiene que ser, y yo no estoy de acuerdo, yo me los creo más. En Parque Vía creo que nadie lo hubiera podido hacer mejor que Beto, porque era su casa y su lugar y su situación, era imposible. Y en esta estuve buscando una mujer con esa fuerza. Si hubiera encontrado una actriz, a lo mejor lo hubiera pensado. No estoy reacio a trabajar con actores, pero simplemente tiene que ver con la verosimilitud y sobre todo con la necesidad o no de la historia, si requiere la dramaturgia o la comicidad necesaria para utilizar a unos actores. Para mí los actores funcionan en el teatro como la carita feliz y la cara triste. Cuando realmente se requiere un drama o realmente se requiere una comedia, pues sí se necesitan actores o se pueden necesitar actores, pero si no, no es una cosa que sea necesaria e indispensable, y es lo que la gente creo que es lo que no llega completamente a ver, o la gente, los directores o las opciones, que no es completamente necesario tener actores para poder contar una historia.
Al igual que no es necesaria la música, perdón, o al igual que no es necesario el guión, ¿no? O sea, o al igual que no es necesario ni un solo director. O sea, al final si estamos hablando de cine, creo que hoy lo consideramos tantito arte, pues tenemos que estar abiertos a que creemos que estas herramientas las podemos utilizar o no según la conveniencia. Tener que usar actores siempre porque se tiene que hacer, yo no estoy de acuerdo. Hay un momento divertido en la película que le haces como un guiño al docuficción, que es en La Chinampa cuando está hablando ¿cómo se dice? El que lleva los remos, el trajinero, y explicando un poco su vida. Y luego vemos que está hablando con la mujer, pero en un inicio parece que está exponiendo él su vida al espectador. ¿Fue un guiño tal como lo estoy leyendo o fue casualidad? Pues sí, es un guiño porque sé que funciona como tal. Lo que pasa es que una vez que fui a Xochimilco, esta misma persona me contó unas historias que yo me tenía muerto de la risa y me gustaba muchísimo lo que me estaba contando. Entonces lo quise incorporar también, ¿no? No estaba en el guión en un principio, pero después, como dentro de mis experiencias de estar viendo localizar, pues evidentemente me lo hicieron, ¿no? Y por ejemplo, esto pasa también en mi anterior película, justamente que una taxista nos cuenta otras historias que también es así, porque también me lo encontré un día llevándome a un lugar y decidí que me gustaba hacerlo, ¿no? Voy incorporando, según va pasando la película, voy incorporando los elementos que me van pasando en la vida en ese momento. Hay un poco de las dos, O sea, el diseño sonoro sí, evidentemente es muy importante. Y sí hay un momento en el que el diálogo, porque requería un amanecer, requería un nivel técnico muy difícil, pero si hubiera utilizado actores también hubiera decidido hacerlo así. Pero no, en verdad también tiene que ver con desde dónde me gusta ver a los actores en el momento en que los quiero ver. Oye, justo hablando como decías, de los actores, que incluso les cuesta trabajo de pronto comunicarse como ahora a ti, responder y así se va dando las conversaciones. La última secuencia es un traveling muy bello. Ella les va contando un cuento que además tiene mucha importancia para el desenlace del filme. Bueno, no es el último plano, pero casi el desenlace. Pero precisamente al revés, se oye ahí ella como si estuviera leyendo y el sonido parece como si estuviera, justamente fuera algo en off, hasta que se descubre como a lo lejos que ella sí está hablando. ¿Cuál era la intención ahí? Pues en esa la intención era como esto, era que contara un cuento, tal cual, pero un cuento larguísimo, ¿no? Entonces evidentemente al final lo hicimos de otra manera, pero aún así no quise engañar a la gente, mantengo el mismo tono de voz hasta que cuando se mete a la casa, la cámara ya no está dentro en eso y lo seguimos oyendo igual. Entonces no me importa que se entienda que puede haber sido un cuento que le leyó a los niños en algún otro momento y que se los está volviendo a repetir, o que se entienda de la manera que sea como una voz en off de un cuento contando ella a quien sea, pero más o menos visto desde otra perspectiva, ¿no? O sea, no trato de engañar pensando que la gente piense que realmente les está contando ese cuento, ¿no? Por eso lo hago evidente el que no es ella contando el cuento y que sí está leído. Pues se me hacía un error, siempre se me ha hecho un error filmar los sueños, o sea, no se me hacía como una cosa interesante, pero justo la persona que me contó la historia le hacía mucho caso a los sueños y cuando me empecé a averiguar con mujeres, con mi hermana que me ayudó a escribir el guión y así, pues son personas que realmente ellas, con una percepción particular que sí le hacen caso a sus sueños, entonces me tuve que meter a filmarlo porque pues era ser congruente con mi idea de seguir haciendo lo que las mujeres o estas mujeres poderosas me estaban contando. ¿Ahora sí te vas a quedar?